Charlie miró alternativamente a Adrián y a Ada. Abrazó a ambos convirtiéndose en el maestro de ceremonias, en el gurú que dirigía el ritual. Los tres formaron una especie de coro que se movía lentamente. La música sonaba a lo lejos. Ninguno de ellos prestaba atención a lo que ocurría fuera de aquel desvencijado camerino. En realidad, ni siquiera oían la música. La respiración de cada uno de ellos era la banda sonora que los acompañaba. La mujer empezó a besar con suavidad la lampiña mejilla de Adrián, al tiempo que pasaba la mano por el rojizo cabello de Charlie. Este mordisqueaba el cuello del muchacho, pegándose a su cuerpo primero con delicadeza, para poco a poco ir transformando el suave tanteo en agresiva sexualidad. La barba de 3 días de Charlie arañaba la cara de Adrián, produciéndole una rara sensación. Era una mezcla de cosquillas y de ardor que nunca había experimentado. El olor a coco de Charlie se mezclaba con el sofisticado perfume de Ada. Los nervios del principio habían cedido la plaza a los sentidos. Un latigazo de excitación sacudió el cuerpo del adolescente. Las manos de la singular pareja de desconocidos se enredaban, primero en su torso, para después ir bajando lentamente hacia la zona de su pubis. Él cerraba los ojos y se dejaba hacer, abandonándose a ese carrusel de sensaciones. La euforia que le proporcionaba la cocaína se mezclaba con la excitación generada por el roce. Tan absortos estaban disfrutando de la intensidad de todo aquello que ninguno parecía ser consciente de lo que podría suceder si alguien entrara de repente en el cuarto. Droga y sexo con un menor implicado. O tal vez sí. Al fin y al cabo, el riesgo es capaz de acrecentar el placer llevándolo al límite. Adrián abría los ojos de vez en cuando, recreándose en las figuras de Ada y Charlie y en sus rostros, alterados por el deseo. Las sombras que se proyectaban en el suelo formaban figuras inconexas. Adrián únicamente era piel y fluidos. Ya solo era capaz de percibir su sexo, como si fuera lo único que existiera en el mundo, el protagonista absoluto de ese momento, el que regía sus acciones, su dueño. Y él, Adrián Zhao, un esclavo sin capacidad alguna para tomar las riendas de lo que allí se estaba produciendo. El parpadeo de una de las bombillas del espejo acunaba intermitentemente los movimientos de los cuerpos entrelazados. La explosión resultó inevitable. De fondo, coincidiendo con los estertores del orgasmo, sonaba The Age of Glory, a modo de acompañamiento inconexo. Soy Ana Vallabriga y esto es Sin Ficción, el podcast sobre crímenes reales y literatura de la editorial Al Revés. Un podcast donde los días 15 de cada mes hablaremos sobre libros de true crime y novelas policíacas. Sin Ficción es la colección de libros de Al Revés que aborda crímenes reales escritos por periodistas y criminólogos. Está dirigida por la periodista y escritora Marta Robles. Tienes más información en alreveseditorial.com. Soy Cristina Higueras, actriz, productora teatral, directora y en los últimos años me estoy dedicando a ser autora de varios libros. Tengo 5 novelas publicadas, 4 de ellas de novela negra y la primera es una novela de humor. Y soy autora de la novela Un asunto ambiguo. Bienvenida, Cristina. Encantada de estar contigo, Ana. Bueno, el inicio del libro no puede ser más impactante. Adrián, un joven de 17 años, un chico atractivo, hijo de un exitoso empresario de origen chino, aparece muerto en un piso deshabitado de Madrid. Parece que se ha suicidado, pero a la inspectora Mónica Rojo esta hipótesis le chirría. Y comienza a investigar. ¿Qué vamos a encontrar en Un asunto ambiguo? En Un asunto ambiguo vamos a encontrar una novela negra donde existe una muerte que no se sabe si es un suicidio o un crimen. La inspectora Mónica Rojo, que es la protagonista de la historia,
eh, inicia todo el proceso de investigación cuando se encuentra con este muchacho, Adrián Chao, el cadáver de este muchacho tumbado sobre un sofá, abrazado a una estatuilla religiosa, en un piso deshabitado de Madrid. Y lo que parece un suicidio, como tú bien has dicho antes, eh, hay ciertos detalles que Mónica Rojo pues, no lo ve muy claro y empieza a investigar contra viento y marea, porque cuenta con la oposición de su superior, que quiere cerrar el caso cuanto antes, porque aparentemente, pues como digo, es un suicidio y no quiere gastar recursos en ello. Entonces, a partir de ahí, pues la inspectora en su proceso de investigación se topa con una peculiar aplicación de contactos y visita un extraño local nocturno que frecuenta el muchacho. La novela está contada digamos, en dos planos. Hay muchos flashbacks y también donde bueno, pues vemos como bueno, la trayectoria del muchacho, bueno, su vida, se cuenta de alguna manera su vida, sus relaciones, y luego hay otra parte que se desarrolla en el momento actual, donde en Mónica Rojo, pues acompañamos a Mónica Rojo en su proceso de investigación. Bueno, la inspectora Mónica Rojo, que no es nueva dentro de tu trayectoria. No, cuando empecé a idear la historia de un asunto ambiguo, desde el primer momento quise que fuese una mujer, una inspectora de policía, quien se encargase del caso, y decidí recurrir a un personaje de mi primera novela negra, del extraño del ayer, que ni siquiera era la protagonista de la novela, era un personaje secundario, pero fue un personaje que tuvo bastante tirón, que muchas personas que leyeron la novela me preguntaban por ella, se interesaban por ese personaje, impactó bastante, y eso me dio pie a decidir rescatarla para que fuera la protagonista de un asunto ambiguo. Entonces decidí ascenderla a inspectora, porque entonces en El extraño de la ayer era oficial de policía, ascenderla a inspectora y que se encargase de este caso. Ujú. Bueno, comenzaste tu trayectoria como actriz, has sido productora teatral, pero últimamente estás, o yo así lo veo, muy centrada en tu faceta como escritora y como escritora de novela negra. ¿Por qué la novela negra? Porque yo creo que el género negro es un género completísimo. Tiene todas, te permite todo. En el género negro te permite hacer crítica social, te permite contar una historia de amor, si quieres, te permite dar toques de humor, y todo eso aderezado con intriga, con suspense, de tal manera que hace que todo lo que estés contando llegue a la persona que está leyendo la novela de una manera mucho más ligera y mucho más amena. Hay una cosa que a mí siempre me aterroriza, que es aburrir, ¿no? Entonces, siempre el género negro permite, tal vez mejor que otros, tener ese aspecto lúdico, y hacerlo, digamos, más digerible todo lo que estás contando, las reflexiones que puedes contar, y todo lo que quieras reflejar de una manera, digamos, más lúdica y más amena. Mis novelas yo intento que sean muy rápidas, que sean dialogadas. Digamos que seguramente mi profesión de actriz, mi faceta de actriz, tiene mucho que ver también con ello. Yo creo que si, siempre digo que seguramente si no fuera actriz yo escribiría de otra manera. Doy muchísima importancia a los personajes, a la construcción de los personajes. Yo elaboro los personajes cuando estoy escribiendo de la misma manera que los elaboro y los preparo cuando tengo que representarlos encima de un escenario delante de una cámara. Y ya digo, sí, creo que mi faceta de actriz condiciona mucho mi estilo literario, digamos. Pues me parece muy interesante eso que estás contando de cómo preparas los personajes y, oye, ya como curiosidad me gustaría que nos contaras cómo lo haces, cómo los preparas, tanto tú como actriz como tú como escritora.
Para mí tiene una importancia fundamental la historia anterior al personaje. Aunque no se cuente, pero sí que condiciona muchísimo cómo es el personaje, como realmente nos condiciona a los seres humanos. La clase social de la que provienen, cómo han vivido, su entorno, y todo eso lo trabajo mucho, ¿no? Digamos, esa historia previa al comienzo de la novela. Y luego también trabajo mucho los diálogos. Yo creo que a un personaje se le conoce mucho más por cómo habla, por cómo se expresa, que por cualquier otra forma, ¿no? Yo por eso intento intento que a partir de cómo hablan los personajes, que la persona que está leyendo la novela pueda intuir cómo es, incluso su físico, incluso hasta su físico. ¿No? Bueno, No me gusta ser muy descriptiva en ese sentido, sino que el lector, que la lectora perciba al personaje, haga forme la imagen del personaje a través de cómo habla, a través de cómo se relaciona y en fin, de esta manera, digamos, indirecta. Yo era una de las cosas que quería destacar, ¿no? Esa construcción de personajes, porque más allá de Mónica Rojo, como decíamos, la inspectora encargada del caso, retratas muy bien un perfil de personajes que para la mayoría de nosotros pues, nos resulta bastante ajena, que es el de las personas de clase alta y sobre todo el de esas mujeres de clase alta, ¿no? Esas profesionales. Sí, sí. Antes de empezar a escribir la novela, procuro, dedico más o menos 3 meses. O sea, la novela, desde que me pongo a escribir hasta que la termino, suelo tardar como 9 meses aproximadamente, el tiempo de un embarazo. Pero unos meses antes, o sea, alrededor de 2 o 3 meses, yo lo dedico a, a documentarme, porque para mí es fundamental que, aunque la historia que estoy escribiendo sea de ficción, obviamente, pero es fundamental que tener la sensación de que lo que voy a contar sea verosímil. Por eso intento, si voy a, por ejemplo, evidentemente voy a contar la vida bueno, la trayectoria de un personaje que es policía. En el caso de Mónica Rojo, pues evidentemente he tenido contactos con inspectores de policía, con policías científicos, pues también, como ves en Un asunto ambiguo, hay la medicina forense. Vamos, los forenses tienen una parte importante, los policías científicos, etcétera. Y procuro, ya digo, documentarme y vivir y tener relación y contacto con personajes paralelos o semejantes a los que estoy reflejando en la novela. Y a partir de ahí, cuando tengo esa seguridad de que lo que voy a contar va a ser verosímil, pues me pongo a escribir. Entiendo entonces que habrás tomado algún café con estas mujeres de clase alta o que forman parte de tu entorno para documentarte. Bueno, ten en cuenta que yo, por mi oficio de actriz, pues tengo contacto con muchísima gente de todo tipo, ¿no? Y entonces, evidentemente, sí he recurrido a personas y, claro, y que conozco bien, realmente que conozco bien. No porque yo pertenezca a esa clase social, pero sí tengo relación con ellas. Mira, hay algo que a mí me fascina de mi profesión y creo porque en definitiva, al final, ser actriz y ser autora es un poco lo mismo, es ser creadora. Crear es una profesión que me permite crear personajes, crear historias y creo que quienes nos dedicamos a esto, a la creación, tenemos al menos la sensación de vivir más vidas o de tener una vida más intensa que el resto de la gente, porque nos permite conocer a personas y a gentes y a ambientes que de otra manera seguramente pues no una persona que tiene otra profesión seguramente está más constreñida a su ambiente y no tiene la posibilidad de conocer a otros mundos, ¿no? Otros mundos totalmente diferentes que yo por mi oficio sí me ha permitido o por lo menos
tengo la necesidad y hago el esfuerzo de conocer, ¿no? Y eso creo que es fantástico de cuando uno se pone a escribir o cuando tienes que elaborar un personaje y representarlo encima de un escenario delante de una cámara. Así que sí, es además de las cosas que más me gustan de mi profesión. Ese documentarme, ese empaparme de las vidas de otras personas totalmente diferentes a mí y que tienen unas vidas muy, muy, muy diferentes a la que puede ser la mía, ¿verdad? Ujú. Bueno, ya sabes que estamos en Sin Ficción y que aquí nos interesa mucho conocer la sociedad en la que vivimos y los crímenes reales. En Un asunto ambiguo tratas una serie de temas muy relacionados con la actualidad y nos hablas especialmente de cómo viven la sexualidad los adolescentes de hoy en día. ¿Cómo es y qué quisiste reflejar en el libro? Hay un tema que a mí me fascina y es cómo el desarrollo tecnológico, las nuevas tecnologías que van a un paso gigantesco, ¿no? Y que nos desborda, cómo han afectado primero las relaciones intergeneracionales y luego cómo esas tecnologías, ese mundo enorme que está abierto para una persona adolescente puede afectar a su desarrollo, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que las generaciones analógicas, vamos a llamarlas así, como la mía, nuestros padres tenían un poder de control mucho mayor al que tienen ahora mismo los padres de personas como el protagonista de mi novela, como Adrián, que tiene 17 años. Estas personas, estos chicos, estas chicas, tienen la posibilidad de acceder a un mundo sin límites, porque no se puede poner puertas al viento, por muchos controles que quieran poner los padres en teléfonos, en ordenadores, es imposible controlarlo porque un adolescente siempre tiene la manera de acceder a todo tipo de contenido. Y eso en una persona en construcción que no tiene unos valores establecidos, ni unos principios, ni unos criterios, cómo puede afectar a su desarrollo, ¿no? Y cómo puede asumir como natural lo que realmente no lo es, ¿no? Y de alguna manera ese es uno de los temas que trata la novela. Adrián se ve en un mundo, tiene acceso a un mundo, como he dicho antes, tiene acceso a una peculiar aplicación de contactos, eso le lleva a frecuentar un lugar pues un tanto que no es seguramente adecuado para su edad y le empieza a tener una serie de relaciones con personas que él asume que son de una determinada manera, pero realmente no los conoce, ¿no? Y eso es algo que sí que me importa mucho, porque además hay que tener en cuenta que la tecnología va mucho más rápida que podemos ir los seres humanos, ¿no? En definitiva, un adolescente de ahora sigue teniendo las mismas inquietudes que teníamos nosotros, los analógicos, por llamarlo de alguna manera. Tiene esa resistible atracción por traspasar los límites, la necesidad de vivir emociones sin importarles el riesgo que puedan correr, todo eso lo hemos sentido también nosotros. Pero esas inclinaciones y esa necesidad tienen una serie de posibilidades ahora mismo que nosotros no teníamos y hay unos peligros intrínsecos que evidentemente son muy difíciles de controlar. Sí, son difíciles de controlar y además que ahí hay un papel que los padres debemos cumplir, ¿no? Como previo, ¿no? De hablar mucho con nuestros hijos, de ese, tú hablabas, ¿no? De esa moralidad, de intentar un poco transmitirles y no siempre tenemos tiempo en el mundo en el que vivimos, ¿no? Con lo que muchas veces dejamos a nuestros hijos en manos de los anuncios que de repente o de las, sí, anuncios que les van surgiendo, que les van saltando dentro del propio móvil, ¿no? Mientras están haciendo cualquier cosa. Claro, y pueden tener acceso pues, a todo tipo de contenidos. Por ejemplo, a la pornografía. ¿No? A Sí, la que ahora tanto pornografía. se habla, ¿no? Del tema de la pornografía como un tema realmente ya grave.
Claro, porque además a mí me parece especialmente grave porque eh, tal y como es y esos contenidos a los que tienen acceso estas personas que todavía no están formadas, el gran problema a mí me parece que es perpetuar la sociedad patriarcal, porque en definitiva la pornografía que les llega es, digamos que se ve como natural el maltrato hacia las mujeres en muchos casos. Eh, se ve se vende como si a las mujeres en un determinado momento ese maltrato les gustase. Entonces asumen como natural cosas que no lo son y en un momento dado pueden llevar a la práctica ellos y ellas esos comportamientos perpetuando sin querer esa sociedad patriarcal bueno, pues que queremos derribar de alguna manera, porque llevamos muchos años, tanto las mujeres como los hombres, claro que sí, intentando conseguir esa igualdad que, que no se termina de conseguir y en gran parte por este tipo de cuestiones. Sí, me parece muy interesante porque has destacado que no solo ellos, sino ellas también, porque las jóvenes también ven pornografía y si ellos lo ven como lo que deben hacer, ellas lo ven como a lo que deben someterse también. Claro, eso es, porque todavía no tienen ese criterio formal. Entonces, digamos que se están educando, entre comillas, a partir del contenido que les llega, de esa manera tan sencilla y tan fácil. Ujú. Sí, y además que lo que ocurre con este tipo de contenidos es que siendo tan jóvenes, ¿no? A un contenido tan fuerte, eso después necesitas como las drogas, ¿no? Ir incrementando la dosis en cuanto a intensidad e incluso en cuanto a frecuencia. Claro, claro. Y bueno, pues lo asumen como normal, como totalmente normal. Y es, ya digo, de alguna manera también en un asunto ambiguo se trata todo esto, ¿no? Eh, y digamos subyace en todo lo que pasa en la novela, subyace esto, ¿no? Subyace ese, ese, ese comportamiento que Adrián Chao asume como normal, y además, como tú bien dices, empieza a buscar emociones dentro de eso que considera normal, más intensas, ¿no? Más intensas bueno, empieza a relacionarse con personas adultas, ¿no? Que en definitiva, pues sin él darse cuenta, le están manejando, le están utilizando, ¿no? Para sus propios fines. Sí, porque o hemos hablado de la adolescencia, pero ¿crees, ya documentándote para el libro y analizando un poco más, crees que está cambiando la sexualidad, la forma de entender la sexualidad, incluso en la población adulta, es decir, en la población general? Sí, 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 gran parte de eso es por esos contenidos a los que se tienen acceso, que yo no sé cómo se deberían, bueno, ahora se está hablando mucho de cómo controlar eso, sobre todo de cara a las personas adolescentes, a los niños, hay que tener en cuenta, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención cuando me estuve documentando sobre el tema, es que los niños empiezan a tener acceso a estos contenidos muy pequeños, a partir de los 8 años en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, esto digamos que choca mucho con un desarrollo que debería ser normal, que debería ser sano, ¿no? Ya normal, ya no me gusta hablar de normal o anormal, me gusta hablar de un desarrollo sano, ¿no? Y bueno, que nos afecte a las personas adultas también, pero eso me preocupa menos, porque las personas adultas, en definitiva, ya tenemos cada uno nuestro criterio formado y somos responsables de nuestros actos, para bien y para mal, ¿no? Pero un adolescente no lo es, un adolescente todavía se está formando y puede ser muchísimo más peligroso para ellos. Ujú. Pero lo que sí es muy preocupante es lo que te decía antes,
ese retroceso que me da la sensación que estamos viviendo desde el punto de vista de derechos para las mujeres, en ese sentido. Hablábamos o hablabas antes sobre el tema de la novela negra que te permitía esa crítica social o ese análisis social. Yo no sé en esta novela, en Un asunto ambiguo, cuál fue el germen de esta novela y qué es lo que querías realmente, en qué querías profundizar. Pues mira, el germen es una cosa muy curiosa porque a mí me ha ocurrido en algunas novelas que el germen del que empieza la idea y que, digamos, la chispa, y dices, bueno, a partir de aquí voy a elaborar una historia, al final no tiene mucho que ver, no tiene mucho que ver luego cómo se desarrolla la historia, simplemente el germen, la chispa, que da paso bueno, pues a lo que es la historia en sí. Y fue algo que leí sobre el maltrato de un muchacho hacia sus padres, especialmente hacia su padre. Y eso me llamó mucho la atención. Y es algo bueno, que fue el germen de la novela, que como ves, tú has leído la novela, es algo que te toca muy tangencialmente, que tiene una importancia mínima, que está, pero tiene una importancia mínima, y a partir de ahí desarrollé la historia. Y fundamentalmente, no es la primera vez que yo trato el asunto de cómo educamos a nuestros hijos en las primeras etapas de su vida, la responsabilidad que tenemos los padres, los adultos, en la crianza y en la educación de nuestros hijos, porque lo que un niño viva en los primeros años de su vida le va a condicionar el resto de su vida para bien y para mal. Entonces, es una responsabilidad que yo creo que los adultos no lo tenemos lo suficientemente incorporado. ¿Hasta qué punto podemos condicionar la vida de nuestros hijos? Y comentabas, he oído, bueno, y está en agradecimientos, ¿no? Que has contado con la ayuda de tu sobrina de 17 años para crear esta historia, para acercarte a ese universo, ¿no? Juvenil. No sé si hay alguna cosa que te haya llamado la atención de lo que ella te ha contado, que un poco choque, ¿no? Entre la percepción que tú tenías y un poco la realidad que están viviendo los jóvenes. Sobre todo me ayuda mucho en la forma de hablar, porque yo, como te decía antes, para mí la verosimilitud es importante. Y es verdad que aunque únicamente está contado en primera persona el primer capítulo, que está contado en la boca está en palabras de Adrián, es el único capítulo que está contado en primera persona, pero hay muchos flashbacks donde hay diálogos entre adolescentes. Entonces, sí me importaba mucho la manera de relacionarse y de expresarse, porque lógicamente los adolescentes hablan de una manera muy diferente a como lo hablábamos nosotros cuando éramos adolescentes, ¿no? Entonces, sobre todo me preocupaba eso. Eh, en definitiva, luego, la forma de relacionarse entre ellos es muy parecida a como éramos nosotros también, porque, como te decía antes, ¿no? Las tecnologías van muy deprisa, pero las relaciones entre los seres humanos siempre son las mismas al final, ¿no? Lo que cambia es la forma, el envoltorio, pero el fondo, yo cuando hablaba con ella y tal, me di cuenta que las inquietudes que tienen los adolescentes siguen siendo las mismas al final que las que teníamos nosotros. Y seguramente serán las mismas que las que tengan unas generaciones, dentro de unas generaciones posteriores a las nuestras, ¿no? Lo que cambia es el entorno, es todo lo que rodea, ¿no? Y todas bueno, pues eso, toda la información que reciben, ¿no? Pero en definitiva, las relaciones son las mismas y sobre todo las inquietudes también son las mismas. Ujú. ¿Podríamos decir que Un asunto ambiguo es una historia sobre las vidas ocultas? Sí, sí, de alguna manera sí. Entre lo que se expresa, lo que se proyecta y lo que en realidad se es. Sí, fundamentalmente yo diría que es eso. Que al final vivimos en una sociedad que es así también. Muy poco tiene que ver, pero ya no cada uno
particularmente, ¿no? Entre lo que proyectamos y lo que en realidad somos, lo que somos de puertas para adentro y lo que somos de cara a los demás. Sí, diría que sí. Y diría que también hasta qué punto, por ejemplo, una verdad en ciertos casos es necesaria saberla si tiene el poder de hacer mucho daño. En definitiva, creo que todo es relativo, que nada es bueno ni es malo y que, como dice Mónica Rojo al principio, la verdad y la mentira son solo conceptos que la realidad supera. Y eso, según vamos transitando por la vida a lo largo de los años, nos vamos dando cuenta de que es así, que nada es inamovible y que a veces lo que pensamos que es bueno no lo es tanto, y algo que nos da miedo y porque nos parece perverso, pues si ahondas tampoco a lo mejor lo es tanto, ¿no? Y no en vano el título de la novela es un asunto ambiguo, ¿no? La palabra ambiguo creo que define mucho lo que subyace en la historia que estoy contando. Recordad Un asunto ambiguo de Cristina Higueras. Muchas gracias, Cristina. Gracias a ti, Ana. Si no quieres perderte ningún episodio, suscríbete al podcast. Y si el capítulo te ha gustado, sería estupendo que nos regales unas estrellas o le des a me gusta. Ya sabes que estaremos de nuevo contigo el día 15 del próximo mes. Gracias por escucharnos y por leernos.